James Whitmore miró su reloj por tercera vez, apretando la mandíbula. Su cita a ciegas llevaba ya 15 minutos de retraso. Su hija de 5 años, Sophie, estaba sentada frente a él en la elegante mesa, coloreando el libro de actividades que el restaurante había tenido la amabilidad de proporcionar. Esto había sido un error. Todo había sido un error. No debería haber dejado que su hermana le convenciera para ir a esta cita a ciegas. Definitivamente, no debería haber aceptado llevar a Sophie, aunque su hermana insistiera en que cualquier mujer con la que mereciera la pena salir debería sentirse cómoda conociendo a su hija desde el principio. Y, desde luego, no debería estar sentado en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, sintiéndose como un tonto mientras los minutos pasaban. «Papá, ¿podemos pedir ya?», preguntó Sophie, levantando la vista de su libro para colorear. «Tengo hambre, cariño. Estamos esperando a alguien». «¿A la señora?» «Sí, a la señora, aunque empiezo a pensar que no va a venir». A sus 36 años, James llevaba 3 viudo. Su esposa Sarah había fallecido en un accidente de coche cuando Sophie tenía 2 años. Y James se había volcado en ser padre y madre al mismo tiempo que dirigía su empresa tecnológica. Las citas eran lo último en lo que pensaba hasta que su hermana organizó lo que ella llamó una intervención, insistiendo en que tenía que empezar a vivir de nuevo. «Sophie necesita una figura materna», argumentó su hermana, «y tú necesitas una vida fuera del trabajo y la paternidad». Así que allí estaba, esperando a una mujer llamada Emma, que según su hermana era perfecta para él, a pesar de llevar 20 minutos de retraso. James llamó al camarero. «Creo que vamos a pedir, James». Una voz femenina lo interrumpió. «Siento mucho llegar tarde». El tráfico era horrible y luego no encontraba aparcamiento, y debería haber salido antes, pero estaba nerviosa y no paraba de cambiarme de ropa. Y estoy divagando, que es lo que hago cuando estoy nerviosa, así que voy a dejar de hablar ahora mismo. James levantó la vista y vio a una mujer de unos 30 años con el pelo rubio y un vestido azul, ligeramente sin aliento y claramente nerviosa. Llevaba un cardigan sobre el vestido y sostenía un pequeño bolso de mano como si fuera un escudo. «Emma, sí. Hola de nuevo. Siento mucho llegar tarde. Debes pensar que soy completamente desorganizada y grosera». James se levantó y su irritación se disipó ligeramente ante la evidente mortificación de ella. «No pasa nada. El tráfico en esta ciudad es impredecible. Gracias por tu comprensión. Te prometo que no suelo llegar tarde. Bueno, a veces llego tarde, pero no tan tarde como hoy». Y se dio cuenta de que estaba divagando otra vez. Sophie había estado observando esta conversación con interés. «Hablas mucho», comentó con la franqueza de una niña de 5 años. Emma miró a Sophie y sonrió. «Sí, sobre todo cuando estoy nerviosa». «¿Eres Sophie?» «Sí, tengo 5 años. Este es mi libro para colorear. ¿Quieres verlo?» «Me encantaría». Emma se sentó y examinó con interés los dibujos de Sophie, preguntándole por su elección de colores y comentando su técnica. James se relajó un poco al ver cómo interactuaban. El camarero tomó nota y comenzó la conversación, aunque al principio fue un poco forzada. James hizo las preguntas típicas de una primera cita y Emma respondió, pero él notaba que se mantenía a la defensiva, buscando razones por las que aquello no funcionaría. Emma era profesora, de primaria, de tercer curso, vivía sola en un pequeño apartamento. Le gustaba leer, cocinar y hacer senderismo. Nunca se había casado y no tenía hijos. Todo perfectamente agradable. Todo perfectamente aburrido. No había nada malo en ella, pero tampoco nada que hiciera pensar a James que merecía la pena seguir adelante. Ya estaba preparando mentalmente su discurso de despedida cuando Sophie derramó el agua. El vaso se volcó y el agua se derramó sobre el mantel blanco hacia el lado de Emma. James buscó las servilletas, maldiciendo mentalmente, pero Emma fue más rápida. Agarró el vaso, secó el agua con su servilleta y le dijo a Sophie, sin mostrar ningún signo de enfado. «Ups, menos mal que solo era agua y no mi zumo de arándanos. Eso habría sido mucho más complicado». «Lo siento», dijo Sophie, con los ojos llenos de lágrimas. Estaba en una fase en la que los errores le parecían catastróficos. «Oye, no te preocupes», dijo Emma, agachándose junto a la silla de Sophie. «Yo derramo cosas todo el tiempo.
La semana pasada, tiré una taza entera de café sobre mi ordenador portátil. Mi portátil sobrevivió, pero me dio un susto de muerte. Agua en una mesa. No es nada. Sophie sorbió por la nariz, pero sonrió. ¿Se te estropeó el ordenador? No, por suerte. Tuve que secarlo con un secador de pelo, pero sobrevivió. Tuve mucho cuidado, mucho más que con el café. Mientras Emma ayudaba a limpiar el derrame, charlando animadamente con Sophie, James se encontró reevaluando la calidez que ella mostraba hacia su hija. La amabilidad genuina, la forma en que inmediatamente había hecho que Sophie se sintiera cómoda. Eso importaba más que cualquier currículum de logros. Llegó la comida y la conversación se volvió más fluida. Emma contó historias sobre sus alumnos, historias divertidas y entrañables que demostraban que realmente le encantaba enseñar. Le preguntó a James sobre su empresa, pero también sobre Sophie, sobre lo que le gustaba hacer, sobre sus libros y juegos favoritos. Me encanta La princesa en negro, anunció Sophie. Papá me lo lee todas las noches. Oh, me encanta esa serie, dijo Emma. La princesa Magnolia luchando contra monstruos mientras todos piensan que está celebrando una merienda. ¿Cómo no te van a encantar? Sophie sonrió, radiante al encontrar a alguien que conocía sus libros favoritos. Pasaron 5 minutos hablando de los distintos monstruos y de si el disfraz del héroe era realmente bueno. James se dio cuenta de que estaba sonriendo de verdad, no la sonrisa social y educada que había estado mostrando antes. Después del cenar, mientras salían del restaurante, Sophie dijo de repente, «Papá, necesito ir al baño». «Por supuesto, cariño, vamos a buscarlo». «Puedo llevarla yo si quieres», se ofreció Emma. «Si te parece bien, a veces es más fácil para las cosas del baño de mujeres». James dudó y luego asintió. Era una especie de prueba, y él lo sabía. «Sophie, ¿te parece bien?» Sophie tomó la mano de Emma sin dudarlo. «Muy bien, vamos, señorita Emma». Desaparecieron hacia los baños y James esperó en el elegante pasillo, mirando su teléfono y pensando en la velada. No había sido lo que esperaba. Emma no era la mujer refinada y perfecta que su hermana había descrito. Estaba nerviosa, era habladora, un poco torpe, pero también era sincera, amable y maravillosa con Sophie. Cuando regresaron, Sophie charlaba alegremente sobre los elegantes dispensadores de jabón del baño. Emma miró a James y le sonrió, y él se encontró deseando volver a ver esa sonrisa. Fuera del restaurante, James se preparó para despedirse, para agradecer a Emma la agradable velada y dejarlo así. Había planeado terminar las cosas educadamente desde el momento en que ella llegó tarde, pero Sophie tenía otras ideas. ¿Volveremos a ver a la señorita Emma?, preguntó Sophie mirando a ambos. Bueno, eso es algo que tu padre y yo tendremos que hablar, dijo Emma con tacto. James miró a Emma, luego a la cara esperanzada de su hija, y tomó una decisión que no había planeado tomar. ¿Te gustaría volver a cenar juntos? Quizás algo más informal la próxima vez. Podríamos llevar a Sophie a esa pizzería que le gusta. La cara de Emma se iluminó. Me encantaría. Pero papá iba a decir que no, dijo Sophie con la perspicacia que a veces muestran los niños. Me di cuenta de que tenías cara de irte. James sintió que se le calentaban las mejillas. Mi cara de irme. Ya sabes, la que pones cuando estamos en cosas aburridas de adultos y estás lista para irte. Emma se rió y James se encontró riéndose también. Al parecer, soy muy transparente. Quizás para los niños de 5 años, dijo Emma amablemente. Por si sirve de algo, yo también pensé que ibas a terminar las cosas de forma educada. Podía sentir que me evaluaban y me encontraban deficiente. Eso no es. James empezó a decir y luego se detuvo. Vale, quizá un poco. Lo siento, he sido injusto. Estabas protegiendo a tu hija. Lo entiendo, pero, para que conste, he pasado una noche muy agradable. Sophie es maravillosa, y tú no das tanto miedo como temía. Yo doy miedo. Tu hermana me advirtió que podrías mostrarte cautelosa y escéptica con respecto a las citas. No se equivocaba. Sophie tiró de la mano de Emma. Pero eres simpática. Esto es lo que importa, ¿verdad, papá? James miró a su hija, su expresión sincera y la forma en que ya había conectado con Emma en una sola noche.
Miró a Emma, la amabilidad en sus ojos y la paciencia que había mostrado con ambos. Sí, dijo, eso es lo que importa. Intercambiaron números de teléfono e hicieron planes para la semana siguiente. Mientras James y Sophie caminaban hacia su coche, Sophie saltaba a su lado. Me gusta la señorita Emma, anunció. Me alegro. ¿Te vas a casar con ella? James casi se atraganta. Sophie, la acabamos de conocer esta noche, pero te ha gustado. Me he dado cuenta. Has dejado de poner cara de irte. No funciona así, cariño. Primero tenemos que conocernos mejor. Está bien, pero creo que deberías casarte con ella. Es simpática, sabe quién es la princesa Magnolia y no se enfadó cuando derramé el agua. James sonrió mientras abrochaba el cinturón de seguridad de Sophie. Son buenas cualidades, las mejores, dijo Sophie con confianza. Durante los meses siguientes, James descubrió que Sophie podría haber dado en el clavo. Él y Emma comenzaron a salir con cuidado y lentitud, siempre teniendo en cuenta las necesidades de Sophie. Emma nunca presionó, nunca intentó precipitarse en el papel de madre, pero estaba presente y era constante. Acudió a la obra de teatro del jardín de infancia de Sophie y la animó más que nadie. Aprendió a hacer trenzas después de que Sophie le pidiera que le hiciera las trenzas elegantes que llevaban algunas de las otras niñas. Apareció cuando Sophie estaba enferma con gripe, trayendo sopa y libros infantiles y ofreciéndose al ayudar para que James pudiera descansar. Y lo más importante, hacía reír a Sophie. El apartamento, que antes era silencioso y algo triste, se llenó de las historias de Emma sobre sus alumnos y sus dramáticas lecturas de libros ilustrados. Su disposición a jugar a elaborados juegos de simulación sobre princesas que luchaban contra monstruos. James se enamoró lentamente, con cuidado, consciente de que no se trataba solo de él y Emma, sino de construir una familia. Observó cómo Emma interactuaba con Sophie, lo paciente que era, cómo nunca intentaba sustituir el recuerdo de Sarah, sino que se hacía un hueco en sus vidas. 8 meses después de su primera cita, James le pidió a Emma que se casara con él. No en un restaurante, ni con un gran gesto público, sino en su salón, después de acostar a Sophie, porque así sería su vida. Momentos tranquilos, responsabilidades compartidas, construir algo juntos. Te quiero, le dijo a Emma. Y Sophie te quiere, y quiero que seamos una familia oficialmente. Lloró Emma, lo que hizo que James entrara en pánico hasta que ella dijo que sí entre lágrimas. Sophie, que se suponía que estaba dormida, pero que en realidad estaba escuchando desde la puerta de su habitación, salió corriendo. Te vas a casar con la señorita Emma. Te dije que debías hacerlo. James se rió y cogió a su hija en brazos. Sí, lo dijiste. Tenías razón, lo sé. Siempre tengo razón cuando digo que la gente es buena. Se casaron 6 meses después en una pequeña ceremonia. Sophie fue la niña de las flores y se tomó su responsabilidad muy en serio, indicando a todos dónde debían colocarse y cuándo debían caminar. Durante la recepción, la hermana de James lo llevó aparte. Te dije que era perfecta para ti. Sí, aunque casi no le di una oportunidad. Menos mal que Sophie tiene mejor criterio que tú. James sonrió viendo a Emma bailar con Sophie, ambas Chevy. Ambas riendo, menos mal. Años más tarde, cuando Emma ayudaba a Sophie con los deberes y James preparaba la cena, su rutina nocturna habitual, Sophie a veces preguntaba por la noche en que se conocieron. Cuéntame sobre el restaurante elegante, decía. Y James y Emma le contaban sobre el agua derramada, el viaje al baño y, lo más importante, sobre una niña de 5 años que vio algo que su padre casi pasó por alto. Que a veces la persona adecuada es la que simplemente es amable, la que aparece incluso cuando está nerviosa y llega tarde, la que trata a un niño con amabilidad y paciencia, la que hace que una familia se sienta completa sin intentar sustituir a nadie que haya venido antes. Fuiste mi mejor wingwoman, le decía Emma a Sophie, utilizando un término que había aprendido más tarde. ¿Qué es una wingwoman?, preguntaba Sophie, aunque ya había oído la historia antes. Alguien que te ayuda a encontrar a la persona adecuada. Y tú sin duda lo hiciste, porque yo sabía que papá iba a decir que no. Podía ver su cara de despedida. Tu cara de irte.
bromeaba Emma con James, la cara más transparente de la historia. Funcionó, decía James acercándolos a ambos. Todos obtuvimos exactamente lo que necesitábamos, aunque yo casi me alejé de ello. Pero no lo hiciste, decía Sophie con confianza, porque yo te dije que no lo hicieras, porque la señorita Emma es agradable, y era la persona más agradable, más paciente y más cariñosa que James había conocido jamás. Todo porque su hija de 5 años había visto lo que él, demasiado cauteloso, no había sabido ver. Que a veces ser amable es suficiente. Si esta historia te ha gustado, dale a me gusta, compártela y suscríbete para leer más historias sobre segundas oportunidades, escuchar la sabiduría de los niños y construir familias con paciencia y amabilidad genuina. Comenta a continuación en alguna ocasión en la que otra persona vio un potencial que tú casi pasaste por alto, o en la que le diste a alguien una segunda oportunidad y te sientes agradecido por ello.